Buenos días, chicos. El tema de hoy es puntos de inflexión. Vamos a estudiar qué son los puntos de inflexión en las gráficas. Para ello, primero debemos entender qué es un punto de inflexión. Los puntos de inflexión son aquellos puntos donde la gráfica de una función cambia de concavidad. En rojo podemos ver cómo la concavidad va hacia arriba y puede cambiar yendo hacia abajo o viceversa. Aquí vemos, estoy señalando cómo la letra U señala, nos indica que la concavidad va hacia arriba, mientras que la U invertida nos señala que la concavidad se dirige hacia abajo. Los puntos de inflexión son aquellos puntos en los que la función pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Dependiendo del autor que consultemos, podemos encontrar diferentes definiciones. Esto es fácil de identificarlo empleando la segunda derivada de la función y podemos calcularlo obteniendo la segunda derivada y estudiando el comportamiento de la función en algún punto en específico. Esto nos ayudará si identificamos un cambio de signo, es decir, si la función cambia de positiva a negativa o viceversa de negativa a positiva, estaremos identificando puntos de inflexión. Podemos ver en la imagen de abajo cómo se ve una curva en la que la mitad izquierda es un tramo convexo, mientras que la mitad derecha es un tramo también convexo, pero están analizados desde diferentes puntos. Para estudiar con más detalle la función, se recomienda analizar la función en un punto cercano al punto que se desea estudiar. Ahorita lo explicamos con más detenimiento. Bien, la siguiente pantalla nos muestra cómo son los tramos o las curvas cóncavas. Tenemos una que está señalada por la intersección de dos rectángulos verdes. Ya la siguiente, la que está a un lado, el número 2, nos muestra cómo se comporta esta curva en un punto específico, dándonos un valor negativo en el punto verde que está señalando el puntero. La gráfica de abajo, que dice tramo convexo, es exactamente lo mismo, es otra curva y nos muestra el comportamiento de la gráfica en un punto en específico. Nuevamente es el punto verde. Dependiendo del autor que nosotros deseemos consultar, podemos ver esas formas de identificar el tramo cóncavo o el convexo. Sin embargo, a mano derecha también podemos ver otra forma de identificar los puntos de inflexión. En este caso, el autor que se consultó reconoce que hay funciones cóncavas hacia abajo y cóncavas hacia arriba, a diferencia del autor anterior que menciona que son cóncavos y convexos. La más frecuente que podemos identificar en las bibliografías es la de la mano derecha que estoy señalando. Incluso para temas posteriores también es de bastante utilidad estudiarlo
como si fuera cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba. Bien, pasemos a explicar cómo se obtiene o se identifica los puntos de inflexión. Bien, para ello debemos realizar 3 pasos. Número 1, se halla la segunda derivada de la función. Una vez que la hayamos identificado, debemos igualarla a 0 y resolver la ecuación resultante. De esta forma estaremos hallando las raíces o los puntos posibles donde la función se vuelve cóncava o convexa. Podemos identificar nosotros los puntos, pero lo más importante es trabajar la derivada de la función, ya que con ella podremos evaluar en cualquier punto de toda nuestra gráfica. Esto se muestra en el paso 3. Una vez que se calculó la segunda derivada de nuestra función, se debe evaluar en todo x. Y si la segunda derivada evaluada en el valor x nos da mayor a 0, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba. De manera contraria, si al evaluar la función en el punto x nos da un resultado menor a 0, entonces la gráfica será cóncava hacia abajo. Bien, debemos entender a qué nos referimos con un valor mayor a 0. Realmente nos estamos refiriendo a si el signo es positivo o si el signo es negativo. Y para ello mostraremos el siguiente ejemplo. Bien, tenemos en pantalla la función x cúbica más 2x al cuadrado menos 1. Hallamos la primera derivada y nos damos cuenta que el exponente se baja el 3 y se le resta el 3, 1. Entonces tendremos 3x al cuadrado. Luego de la segunda, el 2 baja y 2 por 2 son 4 y se resta al exponente 2, se le resta 1 y me queda 4x. Después, el último valor, el menos 1, recordemos que es una constante y la derivada de una constante nos da 0. Por lo tanto, la primera derivada solamente es 3x al cuadrado más 4x. Debemos hallar la segunda derivada y hacemos el mismo procedimiento. Nos damos cuenta que tenemos una x al cuadrado. El exponente 2 baja y 3 por 2 son 6. Y a 2 se le resta 1, dándonos 6x. Después 4x, el 4 es una constante. La podemos sacar y nos quedaría la derivada de x con respecto a x, que es 1 por 4, pues tenemos 4, dándonos como resultado de la segunda derivada 6x más 4. En el paso 2, a este resultado de la segunda derivada se iguala a 0. Lo vemos aquí en pantalla, 6x más 4 es igual a 0. El 4 está sumando para pasar restando. Y después vemos que 6 está multiplicando y va a pasar dividiendo, obteniendo una fracción. X es igual a menos 4 sextos. Le sacamos mitad y x es igual a menos 2 tercios. Ya que tenemos este primer punto, podemos encontrar las coordenadas de un punto de inflexión. ¿Cómo? Ya encontramos x, sustituimos este valor en la expresión original para encontrar las coordenadas de x y de y. Fíjense aquí. Vamos a evaluar la función. ¿En qué punto? Cuando x vale menos 2 tercios,
hacemos operaciones. Recuerden, toda X va a ser sustituido por menos 2/3. Entonces, la primera es una X cúbica. Va a ser menos 2/3 al cubo más 2 veces. Tenemos X cuadrada más 2 veces el valor de X menos 2/3, este número al cuadrado. Y por último, menos 1. Hacemos operaciones y nos da menos 11/27. Con ello encontramos las coordenadas de un punto de inflexión. Pero lo importante es identificarlos. Por ello, la siguiente pantalla muestra cómo identifico si hubo un cambio o si mi punto de inflexión es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Para ello retomamos los pasos que se hicieron. Número 1, se halla la segunda derivada de nuestra función. ¿Cuál es nuestra función? La misma que acabamos de trabajar. Es la que está aquí hasta arriba de la pantalla. Nuestra función es x cúbica más 2x al cuadrado menos 1. Hallamos su derivada que ya la vimos y es 6x más 4. Después dice que se evalúa para todo x. Yo grafiqué la función empleando un software gratuito en línea y obtuve esa gráfica. Me interesa analizarla en los puntos donde se ve un cambio de curvatura y son los puntos que vamos a trabajar. Podemos ver 3 flechas en rojo. La primera es en el punto menos 1. ¿Qué voy a hacer? A este valor de la segunda derivada, 6x más 4, voy a evaluarlo en menos 1. Para ello sustituyo y me importa el signo. No me interesa el resultado, lo importante es el signo. ¿Por qué? Porque si el signo es mayor a 0 o menor a 0, nos estará indicando qué tipo de inflexión se está presentando. Y para ello lo tenemos aquí abajo para recordar cuáles son las características. Entonces evaluamos. Cuando yo evalúo en menos 1, el resultado es menos 5. Y aquí me dice que cuando el resultado es menor a 0, la gráfica es cóncava hacia abajo. Podemos ver que la curva va a ir bajando. Efectivamente, el comportamiento es tal y como se espera. Después voy a evaluar en otro punto donde comienza a subir, aquí, donde corta con el 0.2. Sustituyo 0.2 y me doy cuenta que mi resultado es un signo positivo. Está de rojo para identificar cómo es la curvatura. Repito, como es rojo y si la curva cambia de signo, me está diciendo que la gráfica es cóncava hacia arriba. Significa que efectivamente la curva coincide con lo esperado en los cálculos. Y por último, un punto C. Aquí, en este punto donde obviamente se ve que va hacia arriba, pero necesitamos analizarla. ¿Qué voy a hacer? Nuevamente, repito qué se hizo. Se obtuvo la segunda derivada de la función. En ella evaluó en el punto deseado. El punto es menos 1.6, es decir, voy a sustituir todas las x por menos 1.6, obtengo resultado y lo que me interesa del resultado es el signo negativo o el signo positivo, dependiendo que obtengamos. En este caso, cuando evaluamos en menos 1.6, obtenemos como resultado menos 5.6. Recuerden que el color verde me está indicando que la gráfica es cóncava hacia abajo. Efectivamente, la curva va hacia abajo. Y con eso terminamos.
Entonces, ¿qué hicimos? Número 1, obtener la primera y la segunda derivada. Número 2, la segunda derivada se iguala a 0 y se pueden encontrar puntos de inflexión. ¿Qué sucede? Recuerden que una ecuación de primer grado nos va a arrojar un solo punto de inflexión. Una ecuación de segundo grado nos va a arrojar 2 puntos de inflexión. Por ello, en las características, cuando leímos los pasos, decía, se hallan las raíces reales. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos obteniendo con la segunda derivada una función con una potencia 7, con una potencia 6, podemos tener 6 o 7 posibles resultados, pero los únicos que nos interesan son los resultados que son reales. De momento no vamos a trabajar raíces imaginarias, solamente raíces reales. Entonces, una vez que obtuvimos puntos de inflexión, si yo deseo saber si cambia la curva, debo evaluarla en un punto específico. Y es lo que se hizo aquí al último. Lo evaluamos en -1, dándonos cuenta que el resultado es negativo. Cuando evaluamos en 0.2 nos damos cuenta que el resultado es positivo y cuando evaluamos en -1.6 nos damos cuenta que el resultado es negativo. Es decir, de los 3 puntos que evaluamos, uno es cóncavo hacia arriba y 2 resultados son cóncavos hacia abajo. Eso es todo, gracias.